nosotros vamos a trabajar a lo largo de estos talleres, ¿sí? Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los objetivos a líneas generales del taller? Los objetivos son brindar lineamientos a los docentes del área de inglés de la región Lambayeque, y sé que hay muchas otras regiones más que nos acompañan el día de hoy, para la adaptación y evaluación de experiencias de aprendizaje en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Ustedes, a partir de la estrategia Aprendo en Casa, cuentan con algunos recursos, desde fichas. Hoy en día, inclusive en primaria, para el área de inglés, se van a empezar ya a publicar algunos interactivos. Hay también algunos audios, ahora estamos en tele, también estamos en radio, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar ahora es intentar articular y seleccionar correctamente, según las necesidades de mi estudiante y mi contexto, cómo esos recursos me pueden servir para poder yo desarrollar competencias a partir del material Aprendo en Casa, sin dejar de lado, por supuesto, lo más importante, que es siempre las necesidades de aprendizaje de nuestros chicos, ¿no? Entonces, discúlpenme, me distraigo un poquito leyendo los chats, así que si por ahí me pierdo en algo, perdónenme, por favor. ¿Cuál es la meta de la sesión del día de hoy? Hoy día, lo que vamos a ver específicamente es la presentación de lo que significa la experiencia de aprendizaje, porque sé que algunos todavía tenemos algunas... ¿Puede reactivar su audio, por favor? Ok, sí, ya está, no se preocupen, sí. Les decía que todavía nos quedan algunas dudas con respecto a qué es la experiencia de aprendizaje, qué implica la experiencia de aprendizaje. ¿Es una unidad? ¿Es una sesión? ¿Es igual a lo que venía trabajando antes? ¿Es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Todos esos aspectos son los que vamos a cubrir el día de hoy, y vamos a identificar aquellos elementos claves que nos van a permitir no perder de foco con respecto a la coherencia cuando hagamos la propuesta de nuestra experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, voy a quitarlo, no se preocupen, yo lo voy a quitar. Entonces, empecemos por lo más importante o lo más básico, que es intentar analizar qué es una experiencia, ¿no? ¿Qué es una experiencia? Según la definición regular que se maneja a través de la RAE, es el conocimiento o habilidad que se ha adquirido al realizar, vivir, sentir o sufrir algo una o muchas veces, ¿no? La experiencia es aquello que tú adquieres, ¿no? Ya sea un conocimiento o ya sea una habilidad por haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido. Como se pueden dar cuenta, la experiencia no está hablando de un proceso interno cognitivo, no está hablando de saber algo. La experiencia habla de vivir algo, de sentir algo, ¿no? Entonces, ¿por qué se cambió el término a experiencia de aprendizaje? No es que el aprendizaje o la enseñanza ahora sea diferente. En realidad, ha cambiado desde el enfoque por competencias que se viene implementando desde el 2014 en realidad, e inclusive un poco más atrás. Pero lo que se quiere enfatizar muchísimo al utilizar el término experiencia de aprendizaje es que nuestros estudiantes ya no pueden quedarse simplemente en el nivel de saber algo. Ellos necesitan vivirlo, necesitan hacerlo, necesitan sufrirlo, porque probablemente van a tener errores, probablemente van a equivocarse, ¿no? En su pronunciación, en sus estructuras, en sus gestos, y eso es parte de la experiencia. Y esa experiencia es la que te permite esta adquisición. Entonces recuerden esto, que es sumamente importante. ¿Por qué se cambió el término a experiencia de aprendizaje y no solamente aprendizaje? Porque queremos reforzar este hecho que se marca en el enfoque por competencias. Cuando nosotros hablamos del enfoque por competencias, buscamos personas que tengan pensamiento crítico, que resuelvan problemas, que sean activas, ¿no? Cognitivamente. Entonces, en el afán de reforzar el enfoque por competencias, el término se acuñó como experiencia de aprendizaje, para tener esta claridad que el estudiante no solamente debe saber algo,
sino que el estudiante debe vivir algo. Y ese vivir algo, realizar algo, sentir algo con todas sus implicancias, sus errores, sus aciertos, sus desaciertos, sus batallas, sus luchas, y todo ese proceso es el que le va a permitir lograr esta adquisición de conocimiento o de habilidad. ¿Por qué necesitamos utilizar el término aprendizaje? Porque obviamente cuando hablamos de experiencia, yo me imagino, yo no sé por qué, pero inmediatamente vino a mi cabeza la primera vez que uno sube a la montaña rusa, ¿no? Y es este vaivén de sensaciones, de que sientes mucho miedo y después te sientes sumamente, digamos, con la adrenalina, ¿no? En el cuerpo, porque te da miedo, pero quieres seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr con nuestros chicos. Que el aprendizaje sea una experiencia que tenga estos ups and downs, que tenga estas pérdidas y estas ganancias, pero que sea de alguna manera retador, que sea de alguna manera inspirador para el estudiante, que sea cercano y lejano. Yo sé que puede sonar contradictorio, pero yo después se los voy a explicar. La intención es que el aprendizaje sea un espacio de vida que le permita a él movilizar muchos sentidos. Su audio de nuevo se desactivó. Sí, discúlpeme, lo que pasa es que a mí me indica la computadora que el anfitrión creo que al bloquear a todos me bloquea a mí también, por eso es. Pero no se preocupen, me llega la señal, así que yo estoy atenta, ¿sí? Tranquilos. Entonces, les decía que la justificación del uso del término experiencia dentro de aprendizaje es que queremos eso, ¿no? Queremos que nuestros chicos realicen, hagan, sientan, sufran un poco inclusive, ¿no? Pero que esta experiencia de aprendizaje también tenga esa sensación de inspiración, esa sensación de motivación. Les decía que puede sonar contradictorio, pero que sea cercano y que a su vez sea lejano, y cercano en el sentido de presentarle contextos reales que sean más o menos conocidos para él, pero que también le permita comprender lo que pasa más allá de lo que él vive y de lo que él conoce, ¿no? Y eso es sumamente importante. ¿Qué es lo que dice la normativa con respecto a la experiencia de aprendizaje? Según la normativa dice que la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que dependen una de la otra, ¿no? Y esto es bien importante porque la pregunta siempre, y lo he leído inclusive en alguno de los foros que han ustedes ido comentando en el Edmodo, pero la experiencia de aprendizaje es una unidad didáctica, es una sola sesión, es todo el bimestre, ¿cómo exactamente se maneja? Algo que tenemos que comprender es la experiencia de aprendizaje no es una sesión. Eso sí, necesitamos tener mucha claridad, porque al ser una experiencia, no lo vas a lograr en 1 hora, en 2 horas. Es un, digamos, trayecto más o menos extenso, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, a partir de este año ya inclusive las EDAs de inglés tienen una duración de hasta 3, hasta 4 semanas en algunos casos. Entonces, necesitamos todo ese tiempo para que el estudiante pueda realmente profundizar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es presentarles un marco que sea o grande para después personalizarlo y que encuentre algo similar en su entorno, o algo que sea cercano a su aprendizaje para que le permita también conocer lo externo que pasa fuera de su, digamos, contexto más cercano, ¿no? Entonces, la experiencia de aprendizaje lo que siempre va a buscar es que el estudiante aprenda a profundizar sus conocimientos, a profundizar sus aprendizajes, ¿sí? No queremos que logre algo de manera muy superficial, ¿no? Hasta hace un tiempo, especialmente en el área de inglés, era muy común tener muchas fichas de actividades para que los estudiantes completen, ¿no? Y yo creo que no era solamente de inglés, ¿no? Era algo transversal a muchas áreas curriculares. Entonces, en ese trayecto de las áreas curriculares, lo que nosotros podíamos ver es que el estudiante simplemente completaba algunas palabras o relacionaba la definición con el término, y eso era solamente un tema de conocer algo, pero no de vivirlo, no de experimentarlo, no realmente de adquirirlo y de apropiarse de eso
para que ese conocimiento les sirva para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos siempre apuntar a partir de la experiencia de aprendizaje. Pero volvamos a las actividades. Decíamos que la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades. Entonces, podemos concluir que no es una sola sesión de aprendizaje, que probablemente sean varias, ¿no? Son varias actividades, pero que es una ruta que te va a llevar a un solo propósito, ¿no? Por eso dice que son un concurso de actividades que dependen una de la otra. No puede haber una actividad que sea simplemente lúdica y que no esté en coherencia con las demás, porque entonces se vuelve un apéndice y simplemente estamos pasando el tiempo. No podemos hacer eso nunca más. Lo que tenemos siempre que hacer es garantizar que cada una de las actividades que yo estoy planteando para mi experiencia de aprendizaje me lleve a lograr el propósito. Si yo lo que quiero trabajar es la competencia de escritura, entonces voy a prestarle atención a cuál es la ruta regular de la escritura para que cada una de mis actividades se sumen a ese logro final que sería este texto escrito que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos mucha claridad. ¿Qué más dice? Dice, cada una de estas actividades deben claramente articularse para mostrar la ruta de la experiencia que llevará al estudiante al aprendizaje, como les decía hace un momento, ¿no? Yo no puedo insertar, estoy teniendo un propósito en el cual busco que el estudiante, bueno, el más común, ¿no? Que se presente, que el estudiante salude y se presente ante otras personas. Pero de pronto encontré que hay una canción bien bonita de los números. Entonces yo voy a poner los números. Y voy a dedicarle una actividad completa a esa canción de los números. ¿Esos números le están sumando a la experiencia? ¿Sí? ¿No? No, Miss, pero yo he cogido los números porque voy a trabajar las edades. Cuando los chicos se presentan, ellos van a hablar de sus edades. Ok, perfecto. Pero de todos los aspectos que ellos van a cubrir en su conversación, ¿cuánto es los números? Como para que dediques toda una actividad a los números. Entonces, son pequeños detalles que nosotros debemos considerar y evaluar muy bien al momento de diseñar esta ruta de aprendizaje. ¿Qué es lo último que nos dice? Dice que no deben contener actividades aisladas que se alejen del propósito que hemos establecido. Si yo estoy hablando de, en este caso, bueno, las sedas integradas, por ejemplo, en esta semana, bueno, en la última semana, hemos venido hablando de, por ejemplo, discriminación. Entonces, si todo mi trayecto habla de discriminación y yo a la mitad empiezo a hablar de pobreza, no necesariamente describe la discriminación, porque claro, es un tema porque probablemente te discriminen por ser pobre, pero te discriminan por tu tema de piel, el nivel económico, ¿no? Hay diferentes otros factores y no merece toda una actividad solamente para ese tema, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros ir articulando una actividad tras otra. Recuerden que cada una de las actividades es como una ruta que te lleva a un punto final, ¿no? Yo siempre lo comparo, y sé que el ministerio también en algún momento lo ha hecho, de imaginar que la experiencia es un viaje. Y si yo me quiero ir hacia el sur, entonces subo al bus y el bus se debe dirigir de donde estoy hacia el sur. El bus no va a ir al norte para después ir al centro y después al sur, porque lo único que voy a hacer es confundirme, ¿no? Entonces siempre necesitamos esa claridad. ¿La experiencia de aprendizaje es una unidad? No necesariamente. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es trabajando con experiencias de aprendizaje. No trabajamos con unidades porque sabemos que creo que ya desde el año pasado el ministerio está dejando mucho más en claro, porque siempre ha sido parte del currículo nacional, la flexibilidad que tiene el currículo por naturaleza propia. El ministerio está intentando siempre indicar desde sus videoconferencias la flexibilidad con respecto a la extensión de sus experiencias. Probablemente en la plataforma Aprendo en Casa la experiencia dura 4 semanas, pero tal vez para tus estudiantes 4 semanas es muy poco, entonces tú puedes utilizar 6
y ya es todo tu trimestre o todo tu bimestre. Entonces, es cuestión de que ustedes tomen estas decisiones pedagógicas, ¿no? Pero para poder tomar estas decisiones pedagógicas no pueden perder de vista estos elementos importantes. La coherencia entre cada una de las actividades, nunca perder de vista el propósito y no insertar actividades que no están relacionadas con el propósito porque simplemente estamos no usando el tiempo efectivamente, ¿no? Seguimos. Aquí les quiero hacer una pequeña dinámica, solamente para cerrar lo de las experiencias de aprendizaje como marco grande, que es lo que quisiera dejar un poco en claro con ustedes, es que les decía que hay mucha flexibilidad con respecto al tiempo. Las experiencias de aprendizaje pueden durar 4 semanas, 6 semanas, por tanto, no es algo estructurado que sea una unidad o que 2 sean una unidad. Eso va a depender mucho de la organización. Yo sé que hoy en día los gobiernos regionales también están trabajando, dando algunos lineamientos al respecto, porque ahora ellos son los que tienen esta disposición de acompañarlos en este proceso de diseño. Así que estoy segura que esos lineamientos van a venir desde su región, ¿sí? Entonces, les voy a pedir un gran favor. Aquellos que están en la computadora, ¿sí? Les voy a mandar les acabo de mandar un enlace, ¿sí? Les pido por favor que hagan clic a ese enlace, ¿sí? Hagamos clic a ese enlace. Y en ese enlace les va a pedir que escriban su nombre. Sí, Greta, mientras vamos entrando al enlace que les acabo de compartir, Greta me está comentando, por ejemplo, que en su institución trabajan el plan anual y la experiencia. Entonces, por ejemplo, ellos no usan unidades, que en realidad ya casi no usamos unidades. Generalmente nos vamos de frente a las experiencias y lo dividimos por bimestre o trimestre según cómo lo estemos trabajando, ¿no? Y cada una de las experiencias son actividades. Y claro, como tenemos la costumbre de llamarlo sesiones de aprendizaje, lo podemos seguir llamando sesiones de aprendizaje. Lo que no debemos dejar de lado es que cada una de estas actividades o sesiones tienen que estar articuladas hacia la experiencia de aprendizaje. Es lo único que no debemos dejar nunca de lado, ¿sí? Eso sí es bien, bien importante. Gracias, Greta, por compartir. Entonces, yo me voy a venir por acá. Muchos de ustedes ya están escribiendo, así que me voy a dar la libertad de mostrarles lo que están escribiendo muchos de ustedes, ¿sí? Aquí está. Entonces, la pregunta según el enlace, y aquellos que no han podido entrar, por favor, no se preocupen, escríbanlo en el chat para siempre poder interactuar un poco. Yo sé que somos muchos, nos ayuda más si lo hacemos desde el enlace porque lo sistematiza, pero si no lo pueden hacer, escriban en el chat. La pregunta es, ¿qué palabra o frase, con qué palabra o frase resumirías lo que significa experiencia de aprendizaje a partir de lo que les acabo de explicar? ¿Con qué palabra resumiríamos lo que significa la experiencia de aprendizaje? Si no pueden ingresar al enlace, como les digo hace un momento, por favor, escríbanlo en el chat. Por ejemplo, Fiorella, Claudio, ya me están escribiendo, Edith también, algunos me dicen vivencia, me dicen, a ver, ¿qué más me dicen por acá? Conjunto de actividades, ¿no? Formación, desafío, vivencia, autonomía, ¿no? Secuencia de actividades, por ahí ruta, me están diciendo, conjunto de actividades sistematizadas, temas relacionados, eso de temas relacionados vamos a conversarlo un poquito, ya lo voy a apuntar acá. Vida, desafío, challenge, me ponen por aquí algunos, ¿no? A ver, aquí en el Word Cloud nos está saliendo como la palabra más utilizada, actividades, conjunto, secuencia y aprendizaje. Esas son las palabras más utilizadas, ¿no? Tenemos acá como una oportunidad, como un reto. Recuerden algo sumamente importante, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos trabajando, es que recuerden que probablemente, no necesariamente es así,
probablemente nosotros cubra EDA en propuesta de temas, ¿sí? Recuerden que lo que busca la experiencia de aprendizaje es profundizar el aprendizaje del estudiante. La experiencia de aprendizaje, la EDA, busca profundizar lo que los chicos están aprendiendo. Si yo en mi propuesta hago muchas propuestas de temas y pongo muy ambiciosa la EDA en el sentido de cobertura de temas, no de complejidad, entonces lo que vamos a hacer es pasar por agüita todo, ¿no? Porque no nos va a dar el tiempo realmente de profundizar lo que estamos aprendiendo. Entonces, me encanta, gracias por estar todos participando a través del chat. Ponemos actividades centradas en una situación significativa, actividades significativas. Por ahí leí actividades que te llevan a un propósito. Recuerden que eso es sumamente importante. Nosotros tomamos el bus que nos va a llevar al sur y nos va a llevar a ese punto del sur a cual queremos llegar. Entonces, el bus tiene que ir pasito a pasito, lentito a lentito, y llegar hasta ese punto que queremos llegar, que sería nuestro propósito de aprendizaje. Sin apéndices, sin distractores, sin actividades elegidas porque suenan bonitas, porque encontré esta ficha que tiene un montón de colores, porque encontré esta herramienta digital que es muy divertida. No, tenemos que enfocarnos al propósito. Todas las actividades te conllevan a un solo propósito, a una meta. Muy bien, Beatriz. Lilito también nos dice lo del propósito, ¿no? Una secuencia contextualizada, por supuesto que sí. Entonces, me da mucho gusto ver que muchos estamos comprendiendo lo que es una experiencia de aprendizaje. Recuerden que lo que necesitamos resaltar mucho también es lo que define la palabra experiencia. Exacto, Rosemary y Jessica dicen actividades vividas, ¿no? No es la clásica ficha que yo completo verdadero o falso o que yo lleno espacios en blanco. Lo que yo tengo que lograr o promover es que hayan producciones, que hayan actuaciones, que el estudiante lo viva, que el estudiante lo haga, que el estudiante lo sufra, ¿no? Todo eso hemos estado comentando porque es parte del aprendizaje, es parte de la adquisición del idioma, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a salir entonces del pool. Gracias por participar, no solamente participar en el Word Cloud, sino también participar a través del chat. Siempre es mucho mejor cuando ustedes participan activamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo nuevamente en presentación. Denme un minutito. Un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar una situación, un problema. Exactamente, es así como inclusive lo define la normativa, ¿no? La normativa. Muy bien, está perfecto. Recuerden que esa definición es una definición que nosotros debemos siempre tener en cuenta al momento de diseñar, ¿no? Porque a veces aprendemos muy bien la definición, pero ya después al momento de aterrizar la idea y de buscar esta articulación se nos complejiza, ¿no? Entonces siempre vayamos. A ver, de nuevo, ¿qué es lo que tengo que lograr? Mi propósito. ¿A través de qué? De mis actividades. ¿Cómo deben ser mis actividades? Deben ser inspiradoras, deben ser complejas, no abundantes, pero complejas, ¿no? Es diferente. No es cantidad, es calidad. Yo no necesito ponerle al estudiante un montón de estructuras complejas, gramaticales, un montón de vocabulario, de conectores, para que sea competente. Yo necesito elegir lo que requiere para lograr el propósito, ¿sí? Ahora, aquí yo tengo la pregunta del $1.000.000 y aquí sí les voy a pedir muchísimo que me lo respondan todos a través del chat, ¿sí? Vamos a responder todos a través del chat. Y la pregunta es esta, ¿estamos listos? La pregunta es esta. Si tuviéramos que mencionar dos elementos fundamentales, iniciales, porque hay muchos elementos más, pero los dos elementos más importantes para diseñar la experiencia de aprendizaje, solamente dos, ¿cuáles serían? Si yo tengo que elegir dos elementos fundamentales para la experiencia de aprendizaje, para empezar el diseño de la experiencia de aprendizaje,
¿Cuál de estos dos significaría? A ver, Magali nos dice propósito, a ver, perdónenme, lo voy a hacer un poquito más grande para poder leer, porque como somos muchos, se me pierde. Propósito y contexto, propósito y situación, ok. Propósito de aprendizaje y situación, propósito y reto, dicen algunos. Propósito, bueno, por lo menos estamos de acuerdo que el propósito es lo más importante, y en eso estamos muy bien. Situación significativa, la competencia. ¿Y dónde entra aquí la competencia, no? Qué raro va a ser eso. Vamos a ver dónde entra la competencia, porque nadie ha dicho la competencia. Todos decimos propósito, contexto, ¿no? ¿Y dónde entra el contexto? ¿No? Actividades, las dos primeras. A ver, criterios de evaluación, eso está bien interesante. Propósito, situación significativa. Creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que el elemento más importante a elegir primero para la ruta es el propósito, ¿no es cierto? Es el propósito, ¿no? Entonces, a ver acá, es el propósito. Yo les cuento que es el propósito. Miren, como he aprendido esto, estoy muy emocionada yo con mis cositas de acá. El propósito. ¿Por qué el propósito es uno de los elementos más importantes y todos hemos estado de acuerdo a través del chat? Lo voy a poner aquí abajito para que no les quite. Sí, todos seguimos mencionando el propósito. ¿Por qué el propósito es el más importante? Porque es el que me va a definir la ruta. Cuando yo les decía, si yo viajo para el sur, entonces mi bus va a ir camino hacia el sur. Si yo estoy en Lima y me quiero ir a Lambayeque, entonces mi bus va a ir camino hacia el norte. Yo no me voy a ir para Huancayo, después me voy para Pucallpa y después me voy a Lambayeque. Voy a hacer mucha ruta extensa y me va a faltar tiempo, me va a faltar combustible, me va a faltar la comida, ¿no? Van a haber muchos elementos que me van a faltar porque le estoy dando mucha vuelta para lograr el propósito que debe ser directo, ¿no? Algo bien importante cuando hablamos de las experiencias de aprendizaje, perdón. Gracias por avisarme que no se ve. Creo que ahora sí se ve. Les voy a enseñar mi confeti porque estoy emocionada con mi confeti. Ya, entonces, muchas gracias por avisarme, maestros. Entonces, les decía, lo que nosotros debemos tener mucha claridad es, el propósito nosotros lo elegimos y el propósito es el que nos va a dar el norte de todo lo demás. Nos va a decir en qué contexto se va a dar ese propósito. Nos va a decir qué criterios son los que necesito evaluar en ese propósito. Nos va a decir qué actividades debo realizar para lograr ese propósito, ¿no? Entonces, recuerden, el propósito es el elemento más importante. Ahora sí estamos viendo todos, ¿verdad? A ver, ¿me confirman, maestros, por favor? Creo que sí. Sí, vemos todos la pantalla, ¿verdad? Perdónenme. Sí, de pronto recibí varios mensajitos. Ok, ya. Ajá, sí, se cuelga un poquito el... Ya, perfecto. Muchas gracias, maestros. Entonces, ahora estamos hablando del propósito, pero, por ejemplo, en algún momento, alguno de ustedes mencionaba, ¿y la competencia? ¿Y el contexto? Recuerden, hay algunos elementos grandes que contienen a otros que son más pequeños, ¿no? Y eso justamente es lo que vamos a ir analizando el día de hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir analizando el día de hoy. Así que nos vamos para la siguiente parte. El propósito. ¿De dónde parte el propósito? ¿Cuál sería mi propósito dentro de mi experiencia de aprendizaje? Recuerden, la competencia es lo que nosotros siempre debemos lograr como parte de nuestro trabajo para el perfil de egreso de nuestros estudiantes en nuestras escuelas básicas. Entonces, si lo más importante es la competencia, entonces mi propósito de aprendizaje tiene que contener la competencia o las competencias, ¿no? Hoy en día estamos viendo cómo articulamos, por ejemplo, esta competencia de lectura y de escritura
de lectura y de escritura en las experiencias de aprendizaje que publica el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera responden, ¿no? Articulan muy bien, son parte de los skills, lo que es lectura y escritura, suelen trabajar juntos, ¿no? Porque en base a la lectura lo puedo tomar como un modelado, esa reflexión y ese análisis me puede permitir también que yo sea capaz de producir algo, y esta producción sería el texto escrito, ¿no? Entonces, recuerde, el propósito es la combinación de la competencia con la funcionalidad del lenguaje. Pero, ¿qué es la funcionalidad del lenguaje? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la funcionalidad del lenguaje? No se preocupen con la grabación, esto pensaría yo que va a estar después en la plataforma. Les pido por favor que si ven que uno de nosotros ya está solicitando eso, entonces le damos, digamos, espacio a otras preguntas, ¿sí? Porque entonces se llena la pantalla de muchos mensajes y entonces no podemos avanzar. A ver, María, Antonio, ahí no alcanzo a ver la persona que está más arriba, pero nos dicen es el uso del lenguaje, es el uso del idioma en situaciones cotidianas, ¿no? A ver, vamos a ver qué más nos dicen por acá. El uso pertinente del idioma, es lo que el estudiante va a hacer, muy bien. Es la comunicación, es cómo se usa el idioma. Muy bien. ¿Cómo lo va a aplicar? Ok. ¿Cómo lo adapta? Interesante. Ok, perfecto. Entonces, siento que por lo menos tenemos esta idea, ¿no? De casi todos tenemos esta idea de qué es la funcionalidad del lenguaje, ¿no? La funcionalidad del lenguaje, tal y cual muchos de ustedes lo están comentando, es lo que el estudiante va a hacer con el idioma. ¿Cómo le llamamos a la funcionalidad del idioma en inglés? Le llamamos el language function, ¿no? Son los language functions. ¿Dónde están los language functions? Porque yo nunca los he visto. O sea, ¿por qué los tengo que usar si no existen? ¿Dónde están? Les comento. Cuando nosotros hablamos de las competencias tienen sus respectivas capacidades. Y según los grados y según los ciclos, hay descriptores. En los descriptores de los grados, que son los desempeños, van a poder evidenciar la existencia de los language functions, ¿sí? ¿Y qué son los language functions? Tal y cual ustedes lo habían dicho, se refiere a lo que el estudiante hará con el lenguaje durante la experiencia de aprendizaje. Es el uso activo del lenguaje, ¿no? Recuerden, es esta producción, es esta actuación, ¿no? Y decimos actuaciones cuando hablamos más que todo de estas producciones orales, ¿no? Porque hace uso de todo este tema del lenguaje paraverbal y no verbal y etcétera, ¿no? Entonces recuerden, los language functions son esas acciones, esas producciones específicas que el estudiante va a realizar como si fuese una tarea, ¿no? Por eso está tan hoy en día como muy de la mano. Exactamente, sí, y se apoya del enfoque comunicativo porque lo que queremos es que el estudiante haga, ¿no? Entonces, yo me he dado el tiempito de hacer aquí como unos ejemplos y estoy segura que ahí van a escribir mucho más de lo que ya están escribiendo en este momento, ¿sí? Vamos a pasar aquí la siguiente diapositiva, por ejemplo. Aquí yo tengo 3 dibujos, ¿sí? Acciones que realizarán los estudiantes con el lenguaje. Entonces más bien aquí yo me he olvidado, pero todo tiene solución. Vamos a empezar a dibujar. Esta va a ser la número 1. Ay, perdón. Este es el número 1. Acá lo cierro. Aquí va a ser el número 2. Acá lo cierro para que no tape la imagen. Y aquí el número 3. Entonces, miren, vamos a ir pensando, como le decía yo a mis niños cuando trabajaba con chiquititos de inicial, thinking cap, y vamos a empezar a imaginar. La número 1, todos nos vamos a poner en la imagen 1. ¿Estamos claros? Todos estamos en la imagen número 1. Acabamos de decir que el language function o funcionalidad del lenguaje es todo aquello que el estudiante va a hacer con el idioma, todo lo que el estudiante va a realizar con el idioma. En la imagen 1, ¿qué acción es la que
la joven en esta figura está realizando? Ok, Carmen nos dice to shop, ir de compras, go shopping, shopping, go shopping. Ya, entonces, ¿cuál sería la funcionalidad del lenguaje? ¿Sería diferente o sería esa? Going shopping, go shopping. She's buying things, ok. Ya, ahora miren, quiero que que elijan una competencia o las competencias que ustedes crean que puedan responder a esta tarea. Recuerden que en inglés tenemos 3 competencias. Se comunica oralmente, lee diversos tipos de inglés como lengua extranjera o escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera. Ya, yo le pongo se comunica. ¿Se comunica para qué? ¿Cuál es el propósito? Se comunica oralmente en inglés para, a ver, dígame cuál sería el propósito. Se comunica, escribe, perfecto. Escribe un texto en inglés para, a ver, ¿quién me hace la fusión para poder describir un propósito? Aquí es básicamente ir de compras. Aquí no estamos hablando como de rutinas todavía, ¿no? Yo creo que acá es más como compras nada más. A ver, Junior ha puesto rutinas. Dice, se comunica oralmente en inglés para expresar rutinas. Junior, ¿de quién? ¿Las rutinas de sus amigos? ¿De su familia? ¿De todos? Vamos a ir precisando, pero está muy bien, Junior. Se comunica oralmente en inglés para comprar el producto o un producto, ¿no? Muy bien, para comprar un producto. ¿Presencial? ¿Online? ¿Cómo? Para comprar una prenda en una tienda de ropa. Muy bien, lo estamos precisando. Se comunica para dar a conocer los objetos que ha comprado y los precios. Excelente. Escribe para dar a conocer las actividades que realiza. ¿En qué idioma? No se olviden de la competencia. ¿Ah? Se comunica oralmente en inglés para expresar sus preferencias en ropa. Muy bien, está perfecto. Se comunica en inglés para expresar sus dudas de una clase. Pero estamos en la imagen 1. Escribe diferentes acciones que realiza en inglés, pero es muy grande, ¿ah? Ruth, hay que tener cuidado. Cuando es muy grande, entonces, ¿cuántas acciones podemos realizar? Por eso siempre les pido, hay que hacer un framing. Si ponemos actividades, la lista de cuánto vocabulario y expresiones van a hacer, ¿no? Hagamos algo más acotado. Para solicitar información sobre algún producto en inglés, ¿ok? Para describir las prendas, se comunica para expresar acerca de sus gustos y preferencias, para expresar los precios de las prendas que compró, perfecto. Las tiendas online en las épocas de confinamiento, muy bien, good, está perfecto. ¿Se dan cuenta? Recuerden, la competencia y la funcionalidad del lenguaje de la mano. Con eso estamos. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la imagen número 2? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál sería el propósito en esa imagen? Ahí yo entiendo, voy a pasar el chat para el otro lado para que podamos, sigo yo con el texto. Ya, lo voy a dejar ahí. Voy a quitar esto del texto. Ya estamos. Perdónenme, por favor. Quiero que vean la imagen de la número 3. Ya, perdón, de la número 2. Vayamos al número 2, ¿sí? Ahora sí. Se comunica en inglés para preguntar por el precio de una prenda de vestir. Muy bien, eso está perfecto, Katy. Vayamos entonces ahora a la imagen número 2. Es una niña y un niño dándose la mano. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la acción que se está realizando en ese momento? Vamos a la imagen número 2. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la tarea ahí? Ya no es go shopping, ¿no? Ahora es otra tarea. Greetings, introduce yourself. Muy bien. Entonces, presentation, ¿ok? Es más como introducing yourself, ¿no? Yo me presento. Entonces, a ver, se comunica oralmente en el idioma inglés para dar a conocer actividades que realiza durante el confinamiento. Recuerden, actividades que realiza es muy grande.
Hagamos más específico. Ahora vayamos a la imagen 2 con respecto al greeting. Dice, usando sus datos para presentarse, usando datos personales para intercambiar información personal, utilizando las redes sociales. Excelente, lo hemos precisado, ¿no? Porque hoy en día no podemos conocernos físicamente, todo es por internet. Entonces, vamos precisando cuál es el medio, ¿no? Se comunica oralmente en inglés para saludar a sus compañeros, se expresa oralmente para presentarse. ¿En qué idioma? No se olviden de la competencia, no se olviden de la competencia. Lee en inglés, a ver, escribe un texto breve en inglés para intercambiar información acerca de su información personal. Muy bien, intercambiar información personal con sus compañeros, con sus vecinos, en un barrio nuevo, ¿no? Ahí vamos marcando el contexto, ¿no? Se expresa oralmente en inglés para conocer amigos. Muy bien, Carlos, ¿pero en dónde? Muy bien, a través del Facebook, en su clase virtual, ¿no? Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera para saludar y despedirse. Muy bien. Se comunica oralmente en inglés para intercambiar información personal. Muy bien. Recuerden, aquellos que se sienten un poco más confiados, traten de precisar el contexto, ¿no? Porque si es por internet, es un lenguaje y un estilo diferente. Si es presencial, es un lenguaje diferente, ¿no? A través de redes sociales. Muy bien, perfecto. Estamos. Me encanta, lo estamos entendiendo bien, lo del propósito, ¿no? Lo estamos entendiendo muy bien. Ahora, pasemos, stop con el number 2, move on to number 3. Vamos al número 3 y veamos, es una persona que parece la pose del árbol. Bueno, discúlpenme, yo soy yogi, hago yoga, entonces esa es la pose del árbol, ¿no? Cuando hacemos yoga. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la tarea? Díganme ustedes cuál es la tarea, díganme ustedes el propósito. No se olviden, la competencia completa, no se olviden de decir inglés, ¿sí? No se olviden de decir si va a leer, si va a escribir, si va a hablar, ¿sí? Se comunica, lee, escribe, ¿cómo es? A ver, vamos a ver, ya acabamos con el número 2, ahora nos vamos a la imagen número 3. Vamos a ver. Do exercise, ok, do exercises, ¿no? Muy bien, Mireia. Mireia ya dijo, doing exercises, ¿ok? Entonces, ¿cuál creen que es el propósito de esta experiencia de aprendizaje? ¿Cuál será el propósito? Con su competencia y con su language function. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esto? A ver. Do exercise, reflection, meditation, tal vez, ¿no? Muy bien, tal vez también puede ser meditation. Do exercises, muy bien. Y ahora necesito el propósito. Daily routines, pero aquí serían daily routines como brush my teeth and take a shower. No, sería un daily routines diferente. Muy bien, aquí me han dicho para reducir el estrés. Muy bien, está perfecto. Escribe diversos tipos de texto en inglés, describiendo acerca de lo que hace en su tiempo libre, leisure activities, muy bien. En tiempos de pandemia, excelente, excelente. Pero recuerden, conocer no es una competencia, tengamos cuidado. La competencia es se comunica, lee o escribe en el idioma inglés, ¿sí? Esa es la competencia, ¿no? Esa es la competencia. A ver, sigo leyendo. A ver, quiero todavía que me den más ejemplos de los propósitos del número 3, ¿ya? Del número 3. Disculpen por esa moto un poco escandalosa. A ver, vamos a ver. Disculpen, mi máquina está un poco lenta. A ver. A ver. Vamos a ver, de la imagen número 3. La imagen número 3. Voy a apagar mi cámara solamente para evitar que hayan problemas con el internet, ¿ya? Ya, estoy apagando mi cámara unos minutitos, porque prefiero que ustedes no me vean la cara, pero sí poder leer lo que ustedes escriben. A ver, voy a hacerlo acá un poco más largo, ojalá me deje ahora sí. Habla sobre actividades leer un texto en inglés para identificar actividades que realiza para reducir el estrés. Muy bien.
Habla sobre actividades. Recuerden que la competencia es se comunica, ¿sí? Lee una infografía virtual en inglés sobre actividades físicas que se pueden realizar en el confinamiento. ¡Wow! ¡Qué preciso! Muy bien. Escribe textos en inglés para describir actividades que realiza en su tiempo libre en la pandemia. Escribe un texto en inglés para identificar actividades que reducen el estrés. Se comunica de manera oral en inglés compartiendo sentimientos y actividades que no puede realizar y las que puede realizar en un contexto de pandemia. Escribe una rutina en inglés para reducir el estrés. Escribe un texto para sugerir. Uy, se me fue rapidísimo. Lee un texto en inglés para identificar actividades que reducen el estrés. Muy bien, está muy bien. Para realizar acciones en el momento. Solo recuerden algo sumamente importante, maestros, y es que cuando hablamos de actividades para reducir el estrés, tenemos que hacerlo muy bien orientado, ¿no? Porque reducir el estrés es un tanto complejo, habla también mucho de la salud mental, entonces tratemos de siempre presentarlo de una manera que sea realizable para los estudiantes en el nivel en el que ellos están. Algo que yo quiero agregar aquí, y vamos a hacer una pequeña pausa en este punto, es que vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya? Ahora ya hemos hecho algunos bosquejos de cómo debería ser nuestro propósito y creo que a casi a todos nos ha quedado bastante claridad de cómo elaborar el propósito, que siempre es un poco complejo para nosotros. Lo que quisiera yo ahora es que vayamos comprendiendo algo. Yo puedo, por ejemplo, plantear, voy a utilizar el ejemplo de María, dice, lee diversos tipos de texto en inglés. Ay, se me fue María. Vamos a leer entonces el de Mónica. Escribe diversos tipos de texto, se me van. Ok, lee textos en inglés sobre cómo cuidar la salud física en un contexto de pandemia. La salud física yo la puedo cuidar con la dieta, ¿cierto? La puedo cuidar con ejercicios, la puedo cuidar con actividades al aire libre, que tiene que ser un poco también con los ejercicios, con, digamos, con hobbies, ¿no? Que es este tema no sé, de pintar, dibujar, bailar. Les suplico, por favor, que las actividades sean más acotadas. ¿Por qué? Porque si yo hablo de salud física, ya parece el curso de ciencias y no parece el curso de inglés. Si yo hablo de mis actividades en mis tiempos libres, entonces es cuando yo veo Netflix y cuando yo hago mi yoga y cuando leo un libro con mi café caliente, ¿no? Ya, y se acabó. Pero si yo hablo de la salud física, si yo hablo del estrés, es grande, y lo que les voy a pedir siempre es que tengan mucho cuidado, exactamente, Arnaldo, de limitar bien la actuación del estudiante. Si tú le dices al estudiante, escribe en inglés cómo mejorar tu salud física en un nivel A1, eso no es reachable para los chicos. Ellos no lo van a poder hacer. Hablar de tiempo libre es más manejable porque van a ser acciones un poco más acotadas y probablemente las acciones sean repetitivas porque es un grupo de adolescentes que tienen edades similares, contextos similares, ¿no? Por ahí que yo elija unas 5 o 6 frases que sean las más comunes, ellos van a poder expresar estos hábitos en sus tiempos libres sin problema. Pero si yo hablo de salud física es muy grande, ¿ya? Entonces, solamente les pido que tengan mucho cuidado al momento de delimitar esta funcionalidad. La funcionalidad no es algo gigantesco, macro, ¿ya? Es algo que es un poco más acotado, es un poco más específico. Recuerden que es una tarea realizable, ¿sí? Y cuando vayamos al desarrollo de las actividades, ustedes se van a dar cuenta que no tenemos mucho tiempo, y bueno, ustedes lo viven en el día a día, ¿no? Ustedes lo viven en el día a día, es muy importante acotar la tarea. Por ejemplo, aquí me sugieren, ¿no? Oraciones de qué hace cuando está estresado, sí, por supuesto, eso es bastante viable. Escribir sobre el yoga, pero el yoga es algo conocido por todos. Recuerden que tiene que ser inspirador para la mayoría de tus estudiantes. Si, por ejemplo, me dices a mí y a todas mis amigas con las que me voy a hacer yoga, vamos a estar felices.
pero si se lo dices a personas que nunca en su vida han practicado yoga, ¿será viable que ellos puedan hacer esta tarea? Difícil, ¿no? Soledad nos pregunta, ¿una tarea es una evidencia? No, una tarea en realidad va de la mano con la funcionalidad del lenguaje. Yo hoy día no lo voy a explicar porque lo vamos a explicar después y no quiero saturarlos con información, pero solamente les voy a dejar una palabrita que los va a ayudar a describir. Task-based learning, aprendizaje basado en tareas. El aprendizaje basado en tareas les va a poder dar un marco para comprender un poco mejor esto de tarea específica, ¿sí? Escribe diversos tipos de inglés para expresar sus actividades físicas y prevenir su salud. Prevenir o cuidar de su salud, cuidar, ¿no? Saludando a sus amigos, a sus padres y familiares en inglés. Eso está súper acotado, eso está muy bien, Jonathan, está muy bien. Pero creo que nos vamos entendiendo en el sentido de ir acotando, ¿no es cierto? De nada, Soledad, de ir acotando, ¿no? No podemos hablar de salud, no podemos hablar de ambiente, ¿no? Hay que hablar de cosas muy acotadas, muy precisas, porque recuerden que nuestros chicos, en la mayoría de nuestras escuelas públicas, el nivel que ellos manejan no pasa de un nivel básico, ¿no? Y con un nivel básico va a ser muy difícil que tú puedas realizar, porque recuerden que todas las competencias tienen una capacidad reflexiva. Y esa capacidad reflexiva es la más difícil de desarrollar cuando ponemos temas tan complejos, ¿sí? Porque después para ellos es muy, muy difícil. Recuerden, una funcionalidad no es un vocabulario. Una funcionalidad es algo que el estudiante tiene que hacer, tiene que realizar, ¿ya? ¿Qué cosa va a realizar? Va a realizar compras, va a realizar ejercicios, va a realizar algo que él haga. Expresar un vocabulario puede ser solamente repetir, y repetir no es una funcionalidad. Tengamos cuidado con esos ejemplos, ¿ya? Quiero saber si estamos bien porque mi computadora se está colgando un poco. Ah, por supuesto que sí, Jonathan, lo podemos llevar a los... En nuestras escuelas y no les pidamos tareas muy complejas que son inviables para ellos, ¿no? Recordemos también que nosotros en estos momentos remotos no podemos acompañarlos como lo hacíamos antes. Entonces, probablemente en casa no tengan nadie que los pueda apoyar. Hagamos la vida un poco más llevadera, no solo para ellos, sino también para nosotros mismos, ¿no? Perfecto. Ay, gracias, maestros. Gracias por responder. Ya, entonces, ahora sí, habiendo logrado cierta claridad con respecto al propósito de la experiencia de aprendizaje, vamos a pasar al siguiente elemento. Todos y cada uno de ustedes me hablaron la situación significativa. Y así es. La situación significativa es el elemento o uno de los elementos más importantes, ¿no? Miren, acá me han hecho una pregunta interesante antes de pasar a la situación. Ay, perdón, se fue. Si la funcionalidad del lenguaje va de la mano con el tema. En realidad se complementan, pero no necesariamente es un tema rígido y cerrado. ¿A qué me refiero? La funcionalidad del lenguaje, por ejemplo, te va a decir que el estudiante debe expresar alguna opinión, y esa opinión puede ser expresada sobre animales, sobre sus colores, sobre su ropa, sobre diversos elementos. Entonces, no necesariamente la funcionalidad del lenguaje responde a un tema. Tú presentas la funcionalidad del lenguaje y según el nivel de tus estudiantes vas seleccionando el tema. Como ustedes se han dado cuenta en sus ejemplos, han habido ejemplos diversos, desde salud, desde rutinas, desde actividades en tu tiempo libre. Entonces, cada uno lo va, digamos, enmarcando en lo que le es cercano, en lo que conoce a sus estudiantes, y eso está bien. Pero no es algo rígido, ¿sí? Hay múltiples opciones y múltiples maneras.
Como les decía yo hace un momento, no hay una fórmula cerrada, única para elaborar esto, ¿ya? Pero sí necesitamos tener comprensión de los términos, de los elementos, para tomar las mejores decisiones. El propósito se elabora entre la competencia y la funcionalidad. Sí, son los elementos mínimos, de nada, Soledad. Son los elementos mínimos básicos. Pero ¿puedo ponerle otros elementos? Por supuesto que sí. Al propósito, por ejemplo, le puedes sumar también el enfoque transversal. Pero tengamos mucho cuidado cuando trabajemos el enfoque transversal. Los enfoques transversales se reflejan en actitudes y valores. Mi sugerencia siempre es hacer la redacción del propósito con el valor que quieres trabajar dentro del enfoque que has elegido. Porque si eliges todo el enfoque, digamos, el enfoque de género tiene muchos valores, vas a poder, digamos, evaluar todos esos valores, es muy complejo, ¿no? Entonces, por eso siempre les sugiero que elijan el valor que van a trabajar, o los valores si son dos, los valores o el valor que van a trabajar para ese enfoque, ¿no? Y eso podrían agregarlo. Exactamente. Entonces, seguimos. Ahora vamos a cambiar el tema abruptamente y nos vamos ahora a la situación, ¿sí? A la situación. Ahora mi computadora está pensando muy lentamente. Ahora sí, ya estamos. Empezamos con la situación. Estoy emocionada yo con mis atajos mágicos. Ya estamos. Entonces pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo es que podemos nosotros hacer un buen planteamiento de una situación? Como les decía, lo que buscamos en la situación es ponerle este framing a esta tarea que voy a realizar. Entonces, si mi estudiante, y miren, lo hemos venido haciendo desde el propósito, ¿no? Si mi estudiante, estamos hablando de Go Shopping, ¿no? Que era la actividad número 1, y habíamos dicho que expresa, que describe la ropa que compró y el costo del mismo, ¿no? Entonces yo ahora a esa tarea le voy a poner todo un contexto, ¿no? Este contexto en el cual se está realizando esta tarea. En alguno de los casos que nosotros hemos estado brindando ejemplos de los propósitos, hemos ya dado algunas pinceladas de en qué contexto. Por ejemplo, decíamos que el estudiante realizará algunas compras online durante este periodo de confinamiento. Entonces yo ahí ya inclusive desde el propósito ya estoy situando mi contexto. Entonces, en mi situación, ¿yo qué cosa voy a describir probablemente? Que en este contexto de pandemia las personas no pueden salir a comprar de manera física, entonces se ha hecho bastante común y frecuente las compras virtuales, ¿no? Y por eso ahora nuestros estudiantes realizan compras virtuales y necesitan hacer uso del idioma inglés porque van a comprar en una tienda de Amazon, no lo sé, se me está ocurriendo cualquier cosa, entonces necesitan aprender estas frases, ¿no? Y ya está mi contexto, ¿sí? Por eso yo les decía que cuando planteábamos algo, vayamos pensando en qué contexto. ¿Lo vamos a hacer online? ¿Lo vamos a hacer presencial? ¿Cómo es que voy diseñando este contexto? Si se dan cuenta, no hay una estructura como rígida para el tema del contexto, pero sí hay algunos lineamientos que podemos considerar, ¿ya? Como ya hemos trabajado un poco el tema del contexto cuando hemos estado hablando del propósito, entonces ahora lo que quiero es darles algunos lineamientos bastante generales. Primero, tiene que ser una situación real. No podemos forzar algo que no tiene sentido. ¿Tiene que ser real o tiene que ser situado? ¿Y qué significa situado? Situado significa que podemos de alguna manera pretender que así es, pero que sea lo más cercano posible a la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en Lambayeque y probablemente en la zona céntrica de Chiclayo no encuentre tantos turistas como puedo encontrar en Lambayeque por el tema del museo, ¿no? Del señor de Zipán.
pero yo voy a darle un poco de vuelta y voy a imaginar que mis chicos no van a hacer este proyecto en Lambayeque, en Chiclayo, sino en Lambayeque. Entonces le voy dando vuelta para que la propuesta sea lo más cercano a la realidad posible, ¿no? Pero no les puedo decir, por ejemplo, a mis chicos, se me ocurre, a mis chicos que están en Huancayo, que hablen de la playa, que hablen del mar, porque ¿qué podrían hablar los chicos que es una realidad un poco lejana? No quiere decir que los chicos no deban saber del mar, ojo, pero eso lo deben ver en las áreas que corresponden, no en inglés. ¿Sí? Recuerden que nosotros no enseñamos comunicación, no enseñamos personal social, nosotros no enseñamos ambiente, nosotros no enseñamos matemática en inglés, nosotros enseñamos inglés. Así de sencillo. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos siempre es en que los chicos aprendan estas expresiones, frases cotidianas a nivel de usuario básico, que le permita vivir, si es que tuviese que vivir en un entorno donde todos son angloparlantes, ¿no? Entonces, yo tengo que tener esa mirada. Si mi estudiante se fuese a vivir a un país extranjero donde hablan inglés, ¿qué necesitaría saber para poder vivir el día a día? Para poder realizar su vida cotidiana. Entonces, le estamos dando peso a que hable del ambiente, a que hable de sociales, y si quiere ir a comprar, ya sabe. Si quiere subir al bus y saber si el bus es el correcto, lo sabe. Si el estudiante se perdió y tiene que saber si va a la derecha, a la izquierda, de frente, cruzar al costado, ¿lo sabe? Entonces, démosle siempre prioridad a estas tareas a nivel usuario. Y en ese marco de nivel usuario, creemos este contexto que sea lo más cercano posible a nuestros estudiantes, ¿no? Otro punto sumamente importante, que es algo fundamental cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, es que sea atractivo para los estudiantes, ¿no? Hablábamos de la montaña rusa, ¿no? Que es algo que probablemente a muchos les dé un poco de miedo, pero igual muchas personas hacen cola horas de horas de horas de horas para subir a la montaña rusa, y a pesar que nos da miedo, es más atractivo el sentimiento que el temor, ¿no? Entonces, el tema de atracción, de inspiración, de subir a la montaña rusa es mucho más fuerte que el miedo que me puede dar. Entonces, yo igual subo a la montaña rusa y me lanzo y tengo miedo, pero la paso genial. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, esa sensación de inspiración, esa sensación de que sea atractivo el tema. Por eso es sumamente importante que hagamos variaciones también, ¿no? Que eso ya es un tema más pedagógico, pero tratemos siempre de variar, de no siempre hacer la misma secuencia, el mismo personaje, los mismos temas, ¿no? Tratemos siempre de variar. Otro punto importante dentro de la situación es que debemos enmarcarlo en información veraz. Yo creo que esto se alinea un poco más a las sedas integradas, que son un poco más complejas y que necesitan data real cuando hablan de temas estadísticos, pero que en algún punto, tal vez en el área de inglés, ustedes quieran mencionar, por ejemplo, que las compras online subieron en tanto porcentaje en la región de Lambayeque, a partir de la pandemia. Entonces los chicos necesitan también hacer sus compras online, y comprar en Amazon es más barato, no lo sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, esta información siempre intentar hacer una pequeña búsqueda, ¿no? No nos va a tomar mucho tiempo, siempre es muy fácil, ¿no? Googleemos información, busquemos fuentes fidedignas que nos puedan ayudar a marcar esta situación. No hagamos estas descripciones extensas, extrañas, donde damos un montón de información con respecto a la cantidad de estudiantes y que está situado en tal contexto y que los padres tienen este nivel social, este nivel económico, este nivel cultural. Si esa descripción no suma al propósito, no justifica el propósito, ni lo menciones. No tiene sentido. Otra vez es un apéndice. Tiene que haber mucha coherencia. Si yo estoy hablando de compras virtuales, entonces yo podría decir que
en el contexto de pandemia, los chicos ya no tienen el mismo poder, que bueno, que tampoco sería tan necesario, pero podríamos poner que en tal tienda online en inglés es más barato y por eso están decidiendo eso. Yo no necesito poner que las familias de mi salón, el 70% se quedaron desempleadas, porque eso ya es información muy lejana a la tarea que ellos necesitan realizar. Entonces, tratemos siempre de poner lo más cercano posible la información que esté más cercana al propósito que estamos delimitando y sobre eso hacer este marco, ¿no? Entonces, yo voy a hablar que los chicos necesitan buscar los precios más accesibles, punto final, y por eso están comprando en Amazon, que tiene un descuento del 50% en el Cyber Shop, no sé, me estoy inventando cosas, el Cyber Monday, y quieren comprar. Entonces tienen que aprender las frases y ya estamos, ¿sí? Entonces recuerden porque es bien importante el enmarque que le vamos a dar a los estudiantes, porque recuerden que esta situación se la presentamos a los chicos. Y si los chicos en esta situación, ellos no sienten que es engaging, no lo van a empezar con ánimos, no van a iniciar ese tema motivados, ¿no? Entonces tratemos siempre de poner algo que sea, oh, mira qué chévere, vamos a buscar en Amazon, qué divertido, por ahí que les pueda dar algunas otras motivaciones inclusive, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la situación. Aquí, por ejemplo, yo les estoy dando algunas preguntas reflexivas que los puede ayudar al momento de elaborar su situación, de hacer esta descripción de la situación, del contexto, como por ejemplo, ¿cuál es el contexto real para las compras ahora, si fuera el hacer compras? Por ejemplo, ahora no podemos comprar presencial. ¿Por qué? Porque bueno, es pandemia, no hay muchas compras presenciales y si las hay es un poco riesgoso, tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Qué información puede motivar al estudiante? Ah, bueno, este descuento de la tienda de Amazon, que es en un 50%, que pueden encontrar precios sumamente buenos y accesibles y que el envío lo hacen en 5 días, no sé, cualquier cosa. ¿Qué información puede sustentar el hacer compras? ¿Qué cosas tienen que comprar que son tan importantes? Ah, bueno, se acerca el Día del Padre y están buscando regalos para sus padres. Entonces, han encontrado que si compran 5 objetos en una tienda virtual del mismo tipo, les hacen un descuento del 60%. Entonces, cada grupo tiene que seleccionar su ítem y hacer el pedido online. Se me ocurre, ¿no? Entonces, es cuestión de ir analizando y yo estoy segura que estas preguntas las van a ir ustedes orientando y ayudando, o sea, a modo de guiding questions, que les pueden ayudar a todos ustedes a poder ir describiendo esta situación, ¿sí? Paso entonces al elemento número 3, que es el reto, ¿sí? Como ustedes saben, el reto, la situación y el propósito vienen como juntos, ¿no? Hasta hace un año, pensaría yo, siempre estábamos preocupados, ¿no? Porque decíamos, y la pregunta, la situación significativa necesita una pregunta. ¿Dónde está esa pregunta? ¿No? Entonces, esa pregunta ahora ya la hemos definido, ya tiene un término y el término se llama el reto, ¿no? Y el reto ya está separado y tiene su propio espacio para que nunca nos olvidemos de hacer esta pregunta. ¿A qué creen? Y aquí sí, porque ya me cansó un poco el monólogo, porque me gusta mucho leerlos. ¿A qué creen ustedes que se debe el reto? ¿Qué debe responder el reto? Hemos hablado del propósito que contiene la competencia con la funcionalidad del lenguaje o el language function. Hemos hablado de la situación que habla del contexto. Y cuando hablo del reto, el reto, al elaborar yo la pregunta, ¿qué creen ustedes que yo debo considerar al elaborar esta o estas preguntas? ¿Qué debo considerar? A ver, díganme ustedes, mi computadora está pensando, así que ustedes escriban porque ya cuando deje de pensar van a salir todo lo que ustedes están comentando. ¿Con qué lo debo alinear? Ah, con las metas. Y las metas es el propósito, ¿cierto? ¿Estoy bien, Jonathan? Ah, ¿la meta qué es? ¿Pero cuál es la meta que yo quiero llegar? ¿Cómo le llamo a esa meta yo? En la EDA. Ah, lograr la competencia. Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ir reflexionando. Ya yo soy un poquito pesada con esto, las maestras que me conocen ya saben.
Mi pregunta es, cuando yo lanzo un reto, el reto tiene que ir de la mano con lo que quiero lograr. Como ustedes dicen, con la meta. Unos me dicen la competencia, pero la meta no es el propósito. El propósito contiene solo la competencia. ¿Qué contiene el propósito? ¿El producto o la producción? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Es lo que quieres lograr al terminar la experiencia de aprendizaje. Ok. Ya, pero ¿qué contiene el propósito? Ok, muy bien, el propósito contiene a la competencia. ¿Solo la competencia? ¿Solo la competencia? El propósito tiene dos elementos. ¿Cuáles son? Uno es la competencia. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro? A ver, yo estoy leyendo aquí. Cuando salga la palabra, voy a hacer el confeti. Voy a soltar el confeti. A ver, hemos dicho que la meta debe responder al propósito. Todavía no estamos hablando de evaluación, maestros. Hemos dicho que el desafío, el reto, responde al propósito. Acabamos de dar muchas ideas de propósitos, porque el propósito tiene dos elementos fundamentales. Uno es la competencia. Tiene que estar la competencia, pero son dos elementos el que tiene, el propósito tiene dos elementos. ¿Cuáles son? A ver, yo estoy acá muy pacientemente esperando a que ustedes me respondan, porque si no me responden, me voy a sentir muy mal. A ver, los sigo esperando, maestros. ¿Cuáles serán estos dos elementos que hemos trabajado hace unos minutos para elaborar el propósito? A ver, perdónenme, ya vi que están respondiendo, solo que la computadora está un poco lenta, pero por favor respóndanme. ¿Cuáles son los dos elementos que tiene el propósito y que debe el reto abordarlos en la pregunta? ¿Cuáles son? A ver, creo que ya va a cargar mi computadora, yo también quiero leer. A ver, ¿qué es lo que me están poniendo? A ver. Ay, perdónenme, súper lenta mi máquina. No puedo leer. A ver, una más. A ver, es el producto final, las capacidades. No hemos hablado todavía de las capacidades, El reto responde, según el análisis que hemos hecho juntos, ¿no? Hemos dicho que el reto responde al propósito. Estas preguntas tienen que estar alineadas a lo que yo he establecido como propósito. Entonces, el propósito tiene dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Muy bien, recién los puedo leer. Muchas gracias, maestros. Estaba un poco frustrada, pero no los podía leer. Exactamente. Recuerden, el reto tiene que contener estos dos elementos, no solo la competencia. Porque si yo solamente pongo, ¿usted puede escribir un texto en inglés? ¿Para qué? ¿Sobre qué? Es muy grande, ¿no? Pero yo puedo escribir, mi mamá me mima y se acabó, ¿no? O my name is Crystal y se acabó, ¿no? Tengo que fusionarlo con la funcionalidad. Entonces, si hemos trabajado, por ejemplo, se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera, vamos a poner toda la competencia completa, como lengua extranjera para expresar sus preferencias en prendas de vestir, vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces, vamos a poner el Go Shopping, ¿ya? Para realizar compras de prendas de vestir de manera virtual. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta en el reto, no? Recuerden, funcionalidad y competencias son estos dos elementos, ¿sí? Funcionalidad y competencia. Esos dos elementos son los que forman el propósito. El reto que responde, el reto debe ser respondido con el propósito. Entonces yo ahora pregunto, ¿te puedes comunicar, no?
porque ese es más o menos el lenguaje que se utilizan en las EDAs. Competencia y funcionalidad. Muy bien, sí, está perfecto. Entonces, tenemos la pregunta, tenemos que plantear la pregunta. ¿Puedes comunicarte en inglés como lengua extranjera para realizar compras en un entorno virtual? Y ya está. Ahora, pero Cristel, ¿así nomás? Bueno, ¿quieres especificarlo un poco más? Si ustedes se dan cuenta, el reto en las EDAs que realiza el Ministerio de Educación tienen una o tienen dos preguntas. ¿Cuándo tienen dos preguntas? Cuando son dos competencias. Cuando tienen una pregunta, ¿cuándo es una competencia? Puedes escribir, puedes expresar tus gustos, porque son las dos competencias y nada más. Recuerden, el reto, y miren que siempre regresamos al propósito. Yo planteo mi propósito. Competencia, funcionalidad. Si el enfoque transversal, pon también tu enfoque transversal, pero el valor, no te olvides. Tengo entonces ahí mi propósito. Elaboro mi situación, voy a la competencia. Elaboro mi reto, voy al propósito. Elaboro mi reto, voy al propósito otra vez. Siempre tengo que recordar cuál es mi propósito de aprendizaje.